perfecto, voy a poner a grabar. Acá le traje yo un repaso o algo de que por ahí no se abordó tanto, que por ahí les dejó un poco de intriga de la clase anterior, ¿no? Entonces, bueno, dice que la palabra reservada trunks se realiza para declarar una excepción. Da una información al programador que puede ocurrir una excepción justamente, por lo tanto, es mejor que el programador proporcione el código de manejo de excepciones para que se pueda mantener el flujo normal del programa. Entonces, que en el caso de que haya por ahí un error, el programador al dar él tendría que proporcionar el código de manejo de ese error, ¿no? Para que el programa no se tilde, por así decirlo, por el error y siga un flujo normal. Obviamente mostrando que hay un error, ¿no? Bueno, la palabra clave trunks permite que se propaguen excepciones en la pila de las llamadas. Cuando un método declara que lanza una excepción, no es necesario que maneje la excepción. Vamos a ver qué es eso. La persona que llama a un método que lanza excepciones debe manejar las excepciones o lanzarlas a su llamador, etcétera, para que se pueda mantener el flujo del programa. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Que cuando un método declara que lanza una excepción, no es necesario que maneje la excepción. Bueno, acá las excepciones generalmente se le ponen en los métodos, no generalmente van en los métodos, dice, bueno, este método puede tener una excepción, por eso justamente cuando nosotros manejamos, por ejemplo, acá teníamos los distintos códigos, siempre lo hacíamos sobre el main, porque el main, a fin de cuentas, es un método, solamente que es un método por ahí más especial, ¿no? Que los otros. Entonces decimos, bueno, este método puede tener algunas excepciones. Bueno, entonces ahora sabemos que las excepciones se declaran o van sobre los métodos. Y acá que me dice que no es necesario que maneje una excepción, es justamente que yo le digo que puede tener una excepción. O sea, este método puede tener una excepción, entonces solamente lo declaro acá. Se pueden ver en la imagen, a ver, lo voy a agrandar un momento. Acá yo le digo que puede haber excepciones, entonces bueno, pero no la voy a manejar. Una vez que yo llame a ese método, miren que este método se llama write to file, cuando yo llame a ese método, bueno, le voy a tener que decir, bueno, intenta hacer este método que puede tener excepciones. Bueno, intenta hacer, si no, bueno, puede ocurrir un error y que venite por acá. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso cuando yo digo que yo voy a declarar que este método puede tener excepciones, pero no es necesario que maneje las excepciones? Solamente la persona justamente que llama a ese método debe manejar las excepciones. Entonces, bueno, ahí está un ejemplo. Profe, ¿Sí? entonces nosotros cuando restauramos las excepciones tenemos que en el try meter todo lo que era el código de la función y después en el catch es excepción. En el catch, bueno, sí, y ahora vamos a ver las diferentes excepciones que hay. Bueno, sí, acá en el catch es justamente cuando aparece una excepción. No sé si esa era la pregunta. Entonces, por ahí si falla o por alguna Sí, sí, sí. circunstancia, bueno, vamos a ver justamente que hay distintos tipos de excepciones, ¿no? Y acá, bueno, pongo algunas que son las más conocidas. Entonces, bueno, y acá pongo la sintaxis, ¿no? O sea, sabemos que se declaran sobre los métodos, entonces, bueno, tenemos el modificador de acceso que conocemos ya sobre los métodos, el tipo de valor de retorno, el nombre del método, la lista de los parámetros, si es que tiene lista de parámetros, y bueno, y la palabra reservada, ¿no? Y acá le mando el tipo de excepción, que eso así no, io exception. Y bueno, y acá, bueno, el cuerpo del método, qué es lo que va a querer, qué es lo que voy a intentar hacer en el método, bueno, y acá, bueno, alguna excepción en Java, que esto lo voy a minimizar, a ver. Y bueno, arithmetic exception dice que una excepción de una operación aritmética, bueno, yo entonces tendría que poner todas esas excepciones que lo vinimos trabajando acá en el fichero, acá en el código que está subido al, a la plataforma. Acá creo que maneja distintos tipos de excepciones, a ver, déjenme ver. Acá maneja, ¿ve? En el caso de que no encuentre el fichero, muestra un mensajito, siempre para que siga el flujo del programa y no me muestre el error, ¿no? Si bien no va a hacer nada porque justamente no encuentra el fichero, pero me va a terminar el programa de una manera bien, que me va a mostrar un mensaje de salida, ¿no? Y bueno, acá tenemos otro error, si no puede abrir el archivo, ¿ve? Entonces puedo tener distintos tipos de excepciones, y yo acá les traigo algunas de las más conocidas, y bueno, estaría bueno que ustedes las vean, que investiguen si es que quieren, ¿no? Ahí para que vean, y bueno. Continuamos. Se va entendiendo por ahora, ¿no? Acá tenemos un poco del trick catch, entonces,
que dice que el trick catch en programación se utiliza para manejar justamente fragmentos de código que son propensos a fallar. Como puede ser, ¿sí? La clase sí o sí tiene que extender de esa superclase para poder manejar lo que son los errores, entonces. Sí, sí. Vos sí, en el caso de que quieras tener, hay a veces que, por ejemplo, cuando manejamos flujo de entrada y salida, sí o sí te va a decir, bueno, podés tener un error y Java te obliga a manejar con excepciones. Pero, por ejemplo, con el escáner, que es un flujo de entrada y salida, nosotros tranquilamente manejamos el escáner y nunca tuvimos en cuenta las excepciones, ¿no? Entonces, hay ciertos casos que sí. Los flujos de entrada y salida nuevos que vimos, sí o sí, te piden que tengas en cuenta que puede haber algunos fallos. Entonces, bueno, continuemos. El trick catch dice que el trick catch en programación se utiliza para manejar fragmentos de código que son propensos a fallar, justamente como puede ser recibir un valor nulo, convertir un tipo de dato a otro, o en tu caso, leer, escribir un archivo. Bueno, ya que tenemos respecto al flujo de datos. Al leer un archivo que se está almacenando en la memoria del dispositivo interna o externa, se genera un flujo de bits físicamente de corriente desde dicha memoria a la memoria RAM. Ese flujo puede verse, esto es un poco más de teoría, ¿no? Ese flujo puede verse interrumpido, justamente eso es lo que nos importa, que pueda haber algún problema por diferentes razones, ¿no? Lo que causaría que la tarea falle y que el programa se detenga. El trick catch lo que hace es asegurarse que aunque la tarea que se está ejecutando falle, el programa sigue ejecutando y no se detenga, ¿ve? Entonces, si bien la tarea que yo intentaba hacer no se va a realizar, el programa nunca se va a detener, porque me va a ir por las excepciones y me va a mostrar, como en este caso, un printeo por pantalla. Entonces, me va a mostrar si yo quiero acá lo que yo quiera, ¿no? Acá en este caso, archivo no encontrado, porque justamente es esa excepción por donde entró, ¿no? Entonces se entiende, ¿no? Lo que se maneja el TreeCatch, todo, ¿no? ¿Se va entendiendo? Por ahí eso no tenían la duda, entonces bueno. Y bueno, acá tengo la sintaxis del TreeCatch, bueno, el tipo de excepción, bueno, código a ejecutarse si el tree falla, como puede ser mensaje de error, y bueno, y puedo tener, obvio, como vimos, varios catch, ¿no? Como está acá en el código. Entonces bueno, ¿qué más tengo? Bueno, y ese era el resumen que tengo por ahora, que por ahí creo que esa parte faltaba un poquito, y bueno. Ahora vamos a ver con lo que es la teoría de la clase que corresponde, ¿no? Que son las listas, las colas, las pilas. Y bueno, veamos qué son las listas, perdón. Dice, las listas son un tipo de colección que hereda de la interfaz collection. Son una estructura de datos que respeta el orden en el cual fueron agregados los elementos, también permiten registros repetidos. Entonces, bueno, tenemos el índice 1, 2, 3, 4. El número de elementos de la lista no suele estar fijado, se tiene un control absoluto y preciso del lugar en el que se quiere insertar. Es posible acceder a sus elementos a través de su índice, maneja grandes volúmenes de datos. List se encuentra en el paquete java.util. Algunas clases que implementan son, bueno, nosotros vimos ArrayList ya, y bueno, lo que nos tocaría ver sería linked list, start y el vector, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver esas distintas clases que implementan y bueno, vamos a ver los que son, ¿no? Pero si ven acá ustedes, y esto no está tampoco en la teoría, creo, lo que es interfaz en Java, porque dice que acá las listas son un tipo de colección que hereda de la interfaz collection, ¿no? Entonces, nosotros no sabemos lo que son interfaz y bueno, yo creo que no tengo problema en darlo, por eso de paso para que sepan, lo puse un poco de teoría de lo que es interfaz en Java, ¿no? Y veamos a ver qué es, sin meternos a profundidad, ¿no? Porque eso sería ya para otras clases y todo, pero para que tengan por ahí una definición y tratar de que se entienda bien, voy a hacer lo mejor posible. Bueno, dice interfaz en Java. Una interface, es una clase abstracta. Bueno, acá tenemos otra definición que no sabemos, pero acá la tenemos y vamos a ver qué es. Entonces, una interfaz es una clase abstracta en la que puede especificar uno o más métodos que no tienen cuerpo. Esos métodos deben ser implementados por una clase para que se definan sus acciones. Entonces, así a lo criollo vendría a ser que una interfaz es como que me dan una lista de operaciones que yo tengo que hacer, ¿no? En la clase que implemente esta interfaz deberá hacer todas las tareas que yo definí en esta interfaz, ¿no?
Por eso dice, esos métodos deben ser implementados por una clase para que se definan sus acciones. Vamos a ver. Por lo tanto, una interfaz especifica qué se debe hacer, pero no cómo debe hacerlo. Una vez que se define una interfaz, cualquier cantidad de clases puede implementarla. Además, una clase puede implementar cualquier cantidad de interfaces. Entonces veamos, entonces para que quede así nomás a lo criollo, vamos a decir que una interfaz es como que declara las operaciones que distintas clases pueden implementar. Si desean implementar, tienen que implementar todas. Y veamos qué es lo que dice que es una clase abstracta, porque dice que una interfaz es una clase abstracta. Entonces dice, una clase abstracta es una clase que se declara como abstract. Puede incluir métodos abstractos. Las clases abstractas no se pueden instanciar, pero las subclases de ellas sí. Un método abstracto es un método que se declara sin una implementación, justamente sin un cuerpo, ¿no? Entonces tiene sentido de que una interfaz sea una clase abstracta. Lo único que se diferencia es que una interfaz tiene 100%, todos sus métodos van a ser abstractos. O sea, no van a tener cuerpo, van a ser como declaraciones de lo que las clases tienen que implementar justamente. En cambio, una clase abstracta puede tener métodos concretos y también puede tener métodos abstractos. Vamos a ver. Entonces, una clase abstracta, la palabra abstracto para ustedes, ¿qué es lo que viene a ser abstracto para ustedes? A ver si en el lenguaje cotidiano algo es abstracto, algo como que, eh, ¿qué lo pueden asociar ustedes la palabra abstracta? A ver, Algo que no es físico. ¿cómo? No te escuché bien. Algo que no sería físico. Claro, algo como que engloba, como que falta tener un poco de datos, ¿no? Intangible que no se puede tocar, bueno, sí también, y también como que algo como que falta un poco más de datos para que yo saber de qué estoy hablando, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el humano vendría a ser una clase abstracta, porque un humano es algo muy abstracto, muy general, muy general. Si bien, entonces, bueno, yo puedo tener una clase de hombre que hereda de humano porque es un humano y una mujer que hereda de humano. Pero hablar así en la clase humano es muy general, ¿no? Porque yo puedo tener tanto como hombre como mujeres. Y todavía queda más claro el ejemplo con animal, ¿no? Porque si yo hablo así a secas de animal, mi mente cuando yo le digo, era un animal, y ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué animal era, no? Puede tener tanto los mamíferos, los carnívoros, puede ser un gato, un perro en este caso, entonces es muy abstracto, necesito más información. Por lo que tiene sentido de que yo no permita que se instancien esas clases, ¿no? Animal, porque sería algo eh, mm, como que intangible, bueno, sí, pero como que falta información, ¿no? No sé si me doy a entender. Es como que es hablar si yo hablo de animales, como que es muy grande el conjunto, es como, ¿entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto, entonces, bueno, tiene sentido de que yo no pueda instanciarlo, ¿no? Entonces, y las clases que de ella heredan, sí. Entonces y bueno, entonces veamos acá, nosotros hemos trabajado, por ejemplo, acá creo que era, a ver, yo había dejado un poco, que estaba viendo, acá creo que era la fruta que había hecho, no, yo ya había hecho un ejercicio, pero que lo había dejado listo para mostrarlo a ustedes, una clase abstracta, acá, figura. Entonces tienes figura con el ejercicio que nosotros hicimos anteriormente en el TP anterior, en la unidad anterior, cuando yo les digo instancia en una figura y era como que, bueno, pero hay muchas figuras, ¿no? Entonces figura debería ser una clase abstracta, debería ser una clase abstracta. Donde, bueno, va a tener sus atributos, sí, va a tener métodos que tienen un cuerpo, que tienen una implementación, y van a tener métodos que no tengan un cuerpo, que van a ser métodos abstractos. Entonces, acá, bueno, ve, figura es algo muy general, entonces, bueno, tiene sentido de que sea una clase abstracta. Entonces, bueno, puede tener, la definición me dice que sí tiene métodos que implementen un cuerpo, entonces tranquilamente tiene un método que implemente un cuerpo, y también pueden tener métodos abstractos, o tienen que tener por lo menos un método abstracto, para que se justifique que es una clase abstracta, ¿no? Entonces, bueno,
acá el método calcular área va a ser abstracto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que acá cuadrado, esto va a implementar ese método. Va a implementar ese método, ¿no? Entonces, bueno, acá me dice que implementa, ¿eh? Implementa ese método. Y bueno, y así con círculo. Entonces, bueno, ¿se entendió entonces más o menos así rápidamente lo que es una clase abstracta? Perfecto. ¿Sí? Entonces, todas las clases abstractas siempre se van a subclasear en otras clases. ¿Cómo? Perdón. Entonces, las clases abstractas siempre se van a subclasear en otras clases. Y sí, sí, si vos decís si las clases abstractas siempre van a tener clase hija. Claro. Sí, porque vos estás hablando de algo general, de algo muy general. Entonces las clases hija van a ser los que te van a dar un poco más de datos, de información. ¿Eh? Entonces, bueno. Y bueno, la interfase, me decían, no hice un ejemplo de interfaz, me colgué, perdón ahí, pero la interfaz me dice que es una clase abstracta, pero todos sus métodos, uno más métodos, ninguno tiene cuerpo. Entonces, como que así hablando, así en términos generales, como que una interfaz tiene solamente declarado los métodos que yo tengo que implementar. Entonces, bueno, acá humano, como animal, implementa la interfaz, ¿no? Que es, bueno, van a implementar entonces sí o sí los métodos hablar, desplazarse, jugar, alimentarse y dormir, pero cada uno a su manera, a su manera. Y aparte, interfaz, una clase puede implementar varias interfaces. Entonces, humano también aparte va a implementar una interfaz que va a ser bailar, tocar instrumentos, estudiar. Entonces, cuando él implemente, sí o sí va a tener que darle un cuerpo a esos métodos. Bien, entonces si se entendió eso más o menos para que tengan un poco de lo que era interfaz, cualquier cosa, si quieren ustedes adentrarse al tema, bueno, lo buscan, googlean, hay mucho material en Google. Entonces, bueno, entonces ya sabemos que en este ejemplo, figura tenía sentido de que sea una clase abstracta. ¿Dónde está figura? Acá. Bien, voy a cerrar esto y continuamos con lo que es la teoría. Bien, entonces ya sabemos, y acá volviendo a la teoría, ya sabemos lo que es una clase abstracta y todo, entonces bueno, acá tenemos más o menos un gráfico de todas las clases que están involucradas en la teoría de hoy, ¿no? Tenemos acá que hereda, porque una interfaz puede heredar de otra clase, en este caso una interfaz hereda de otra interfaz, bueno, y bueno, esto es lo que nos importa. Y acá tenemos nuestras distintas clases, ¿no? Que es el array list que ya lo conocemos, bueno, este vector que ahora lo vamos a conocer, este link que también lo vamos a conocer, y todo eso van a implementar métodos definidos en esta interfaz list, van a implementar esos métodos. Y bueno, acá tenemos la clase array y vector heredan de la clase abstract list. Entonces, a ver, veamos si podemos eso verlo acá. A ver dónde tengo un ejercicio que utilizaba ArrayList. A ver acá. Sí, acá ArrayList. Ya, perfecto. Entonces vengo acá, me meto en la clase. A ver. Ahí. Y acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, voy a cerrar este momento para ver. ¿Por qué no me lo abre? Ahí está, a ver. Ahí está. Entonces, bueno, bien, acá extiende, es verdad, la clase AbstractList y me dice que la clase AbstractList implementa métodos de la interfaz este. Entonces veamos qué métodos se implementan. Acá, bueno, veamos AbstractList y acá, bueno. Y acá son todos estos métodos que implementan, ¿no? El add, el get, todos estos métodos, el set. Por lo tanto, voy a tener, ¿dónde está? Seguramente el vector tenga un add, tenga un get, tenga un set también, lo mismo linked list, todo, ¿no? Todo eso van a tener los mismos métodos porque implementan esos métodos de la clase interfaz list, ¿no? De la clase de la interfaz list. A ver si yo voy acá, miren acá, incluso dice implementa de esta interfaz. Entonces vamos a ver qué métodos tiene esta interfaz.
a ver, me deja, ahí está. Entonces list tiene esta interfaz, ¿ve? Todo método que define como diciendo, bueno, el que me implementa a mí va a tener que hacer esta operación, sí o sí. Entonces, bueno, va a tener que hacer el size, va a tener que hacer si está vacío, va a tener que hacer todos estos métodos, ¿no? Porque es una interfaz, entonces apenas define las operaciones, ¿ve? El add, el remove, ¿ven? Ninguno tiene cuerpo, son todos como que definen las operaciones, ¿ve? El remove todos, ¿ve? Entonces, bueno, se va entendiendo más o menos cómo va la cosa, eso para que tengan un poco de conocimiento. Bueno, sigamos entonces con la teoría. Entonces, bueno, acá tienen un diagrama de más o menos todas las clases que intervienen en esta unidad. Y bueno, veamos entonces lo que la lista dice: crear y declarar una lista. Hemos indicado que list es una interfaz que está implementada por las clases como ArrayList, Start, Vector o Linked List, ¿no? Por lo tanto, puede declarar y crearse de la siguiente manera. A ver si no hay nada acá. A ver ahí. Entonces, bueno, yo podría hacer esto, puedo, bueno, crear de linked list, ArrayList, Vector y Start. Bueno, y dice, el orden de los elementos cambiará dependiendo de la clase utilizada para crear una instancia de la lista. Entonces, al parecer, voy a tener, por ejemplo, una lista con la clase stack. El orden es last in, first out, DIFO, ¿no? Primero en entrar, primero en salir. Vamos a ver más adelante qué es eso, pero bueno, esto significa que el primero que entra, el primero que sale, ¿no? Y bueno, nosotros como vinimos trabajando en la ArrayList también hacía lo mismo, ¿no? Porque nosotros le cargábamos elementos a la ArrayList y el primero que encargábamos al momento de mostrar era el primero que mostrábamos, ¿no? Entonces implementaba eso de el primero en entrar, el primero en salir, ¿no? Ah, pero acá al revés, ¿no? El start es el último en entrar, primero en salir. Perdón, ahí no. Acá dice último en entrar, primero en salir. Vamos a ver qué es eso. Acá creo que más adelante lo vemos. Bueno, acá tenemos unos métodos justamente que es lo que más o menos seguramente implementa de la interfaz. Entonces todas estas listas, tanto como array, start, vector, linked list, van a tener que implementar estos métodos, ¿no? El add, el clear, el get, todos estos métodos, ¿no? Entonces veamos un poco más. Acá tenemos un ejemplo. Definimos un array list, ya hemos trabajado con array list del tipo string, agregamos datos a la lista con el add, y acá nos aparece el iterador, que todavía no lo habíamos visto, no se nos había presentado, pero bueno, acá nos dice que el iterador es un objeto que nos permite recorrer una lista y presentar por pantalla todos sus elementos. Dice que dispone de dos métodos claves para realizar esta operación, el hasNet y el net. Entonces, a ver, acá lo que hace este while es mientras tenga un siguiente, que vaya iterando, ¿no? Dentro del while. Y bueno, mientras tenga un siguiente me muestra justamente ese, ¿no? Entonces va viendo y va mostrando todo. Ya lo vamos a ver en la práctica, pero bueno, para que tengan en cuenta, acá está el iterador. ¿Qué más tenemos? A ver, bueno, acá esto ya lo vimos, ya sabemos la diferencia entre array y list, pero bueno, recordemos. Un array es una estructura de datos para almacenar una secuencia de valores no redimensionable, mientras que la lista es estructura de datos para almacenar una secuencia de valores que es redimensionable. El array, la serie de variables consecutivas en memoria, la lista se guarda en memoria de manera dinámica. El array se debe especificar su tamaño, mientras que la lista no es necesario definir el tamaño. Y bueno, el array dice que se debe definir el tipo de datos que manejará, mientras que la lista puede almacenar distintos tipos de datos. Obviamente no recomendado, por eso nosotros siempre que definíamos la lista que por lo menos hasta ahora veníamos trabajando, que era el array list, cuando definíamos un array list le decíamos de qué tipo de dato era, ¿no? Pero acá al parecer nos dice que no es necesario, pero no recomendado. Dice que se maneja con índices y acá la lista se puede manejar con puntero. Esto no le hagamos tanto caso porque no vimos lo que es puntero, tanto, sigamos como nos seguimos manejando. Bueno, dice que los arrays se pueden agregar o no se pueden agregar o eliminar elementos, ¿no? Sabemos que ya no se pueden agregar porque ya está definido.
y eliminar tampoco es como que hacíamos de cuenta que se eliminaba, pero no se eliminaba, ¿no? En cambio, en la lista se pueden agregar y eliminar elementos. Entonces, bueno, creo que acá no hay ningún problema, algo que ya estuvimos viendo, así que bueno, sigamos. Bien, entonces ya sabemos lo que era lista, ya nos dimos cuenta que nosotros habíamos trabajado ya con una lista que era el array list y que tenemos otras para ver, ¿no? Y ahora lo que tenemos que ver en la teoría que son colas y pilas. Veamos lo que son colas y pilas. Para ustedes una cola, ¿qué es? Lo más parecido cuando ven una cola se le asocia siempre al orden, siempre teniendo en cuenta el orden, es con la del banco, ¿no? Cuando vamos al banco o cuando vamos a algún cajero o al Rapipago, hay una cola, ¿no? Y bueno, entonces hay una cola que yo debo seguir y siempre el primero que está en la cola es el primero que sale o que es atendido por el banco, por el cajero, por el del Rapipago, ¿no? Y el último que está en la cola es el último que está atendido, ¿no? O sea, eso es algo muy llevado a la realidad y bueno, justamente eso es lo que es una cola, ¿no? La interfaz de la cola se proporciona del paquete java.util, implementa la interfaz de colección, bueno, un poco de teoría. Son un tipo especial de listas, es un tipo de dato abstracto, La cola implementa FIFO, primero en entrar, primero en salir justamente, es decir, primero en entrar, primero en salir, ¿no? Como en la cola del cajero, del banco, del Rapipago, ¿no? Entonces, bueno, acá como podemos ver tenemos el elemento A, B, C, D, y acá, bueno, agrego un elemento y como está en la cola tiene que irse al último, el momento de eliminar o sacar un elemento va a ser eliminado el primero, justamente como una cola. Hola, perdón, recién puedo conectar porque tenía que arreglar cosas de electricidad en casa y no tuve... casi que estábamos iguales, José. Yo también la clase habrá empezado hace 20 minutos, ¿no? Así que mucho no te perdiste. Y esos 20 minutos los podés ver ahí en la grabación, pero sí. Yo tampoco tenía, no había quedado sin luz. Así que bueno. Entonces, bueno, esta es la cola. Se entendió lo que es la cola, ¿no? Bien llevado a la realidad, ¿no? El primero que entra, el primero que sale, el último que entra va a ser el último en salir. ¿Se entendió eso? Perfecto. Sigamos entonces. Y acá nos dice más detalles de lo que son la cola. En el mundo real podemos encontrar este ejemplo en las colas de un banco, justamente, la cadena de impresión de documentos, también, porque yo en una impresora, la primera hoja que está es la primera que va a salir y así, bueno, ¿no? En el caso de la cola del banco, la primera persona en llegar es también la primera en irse, suponiendo una única ventanilla, ¿no? Siempre. Y en los documentos a imprimir, el impresor imprime según el orden de llegada. Las colas se pueden, y acá nos dice, ¿no? Las colas se pueden implementar utilizando una estructura estática de arreglos o una estructura dinámica, que es lo que me interesa, listas enlazadas, vectores, etc. Vamos a ver un poco más adelante eso. Bueno, acá tenemos unas operaciones que le dice la ADD, inserta elementos al final de la cola, el polls, elimina el elemento del frente de la cola y lo retorna si la cola está vacía, se produce un error. El pick retorna el elemento del frente de la cola, si la cola está vacía, se produce un error. Y acá, este ya lo conocemos, que retorna si la cola está vacía o no. El site también lo conocemos, que retorna la cantidad de elementos de la cola. Vamos a ver cómo implementamos nosotros la cola, ¿no? Bueno, se crea una colección llamada Quick, de tipo Quick, y veamos qué es Quick. Es una forma lineal especial que solo permite la eliminación en el extremo frontal de la lista, mientras que el extremo posterior de las operaciones, de inserción de la lista. Bueno, es una forma Quick. O también podemos implementar con lista enlazada, que es lo que nosotros conocemos o lo que ya conocemos a array list, y bueno, linked list es parecido, ¿no? Entonces, con una implementación de la lista, utilizando linked list, la clase linked list implementa la interfaz de la cola, por lo que puede usar listas enlazadas como una cola, ¿no? Entonces, bueno, se definen excepciones para las condiciones del error, en el caso de que esté vacía o de que justamente estos errores, ¿no? Que teníamos acá, tendríamos que tener en cuenta. Si quiero eliminar y si la cola está vacía, o si quiero también retornar, ¿no? Y la cola también está vacía.
Y bueno, acá tenemos un ejemplo, un código que ya nos dan por suerte para que no esté tan vacío. Entonces definimos una cola del tipo integer, utilizando el int list. Agregamos datos a la cola con el add y iteramos hasta que la cola esté vacía utilizando pick, nos muestra el elemento en la cola y poll, y sacamos el elemento de la cola. Eso bueno, estaría bueno que lo prueben este código. No sé si este código está subido en la plataforma, creo que no, ¿no? Creo que no estaba subido, a ver si nos confirman. Creo que este código no, ¿no? Bueno, pero en el caso de que no sea así, eh, se pueden poner a tipear ustedes. Acá se van a poner a tipear y van a copiar y van a compilarlo para ver qué es lo que realmente hace, ¿no? Entonces, bueno. Y veamos entonces ahora que ya vimos cola, veamos qué son lo que es pilas. ¿Qué son las pilas? Veamos qué son las pilas. ¿Se entendió lo que son las colas, primero que nada? ¿Se entendió más o menos lo que son las colas? Si no, volvemos por ahí o damos un repaso más claro. Perfecto, si se entendió, bueno, vamos bien. Entonces veamos lo que son ahora las pilas. Dice que la pila, la interfaz de pila se proporciona en el paquete también java.util e implementa la interfaz de colección también. Son un tipo especial de lista, es un tipo también obviamente de dato abstracto. La pila implementa LIFO, que sería último en entrar, primero en salir, es decir, último en entrar, primero en salir, ¿no? Entonces una pila, lo podemos ver, a ver, un ejemplo de llevado a la vida real, a ver, una pila sería una pila de libros, ¿no? O de platos, para que se note mejor. Yo cuando tengo una pila de platos y quiero sacar el último, bueno, voy sacando el que está arriba y lo voy poniendo del otro lado hasta llegar al último y lo obtengo al último, ¿no? Entonces sería el último que ingresó, va a ser el primero en salir. Entonces, bueno, acá tenemos, por ejemplo, este elemento, el A, B, C, D, ingresa el elemento D, y a continuación, cuando quiero sacarlo, va a sacar el elemento D, que es el último que entró. ¿Se entiende, no? Una pila, veanlo como una pila de platos, grande, una pila de platos, y bueno, yo quiero sacar el último. O sea, quiero llegar al último. Para eso tengo que ir sacando el que está arriba, que es el último, ¿no? Que yo al momento de apilar, el que queda arriba fue el último que puse. Y sin embargo va a ser el primero que voy a sacar. ¿Se entiende? De las pilas. A ver si me confirman Sí, ahí. profe. Perfecto. Sí, profe. Perfecto. Entonces, bueno, veamos a ver algunos conceptos más de pila. Bueno, a ver qué dice en el mundo real, podemos encontrar este ejemplo. Bueno, justamente al apilar platos, el ejemplo más común. En un punto, cuando queremos remover los platos, uno por uno se comienza retirando el último plato colocado. Las pilas se pueden implementar utilizando una estructura estática de arreglos, también con arreglos, porque recuerden que esto más de pila y cola es como una forma de manejar, ¿no? Las colecciones, ¿no? O sea, cola me dice que el primero que entra va a ser el primero en salir. Pila me dice que el último que entra va a ser el primero en salir. Entonces yo lo puedo hacer con arreglos o con la estructura dinámica, ¿no? O sea, la cosa es que siga esos parámetros, ¿no? En caso de cola, el primero que entra, el primero en salir. En caso de pila, el último que entra, el primero en salir. Entonces, bueno, veamos qué más tenemos. Tenemos la operación de pila, que es el push, inserta el elemento al tope de la pila. Pop, elimina el elemento del tope de la pila y lo retorna. Si la pila está vacía, se produce también el error. Top, retorna el elemento del tope de la pila. Si la pila está vacía, se produce un error. Este retorna, este elimina. Y SEMPI, retorna verdadero si la pila está vacía. Y el site, que conocemos, que retorna la cantidad de elementos de la pila. Porque, a ver, ahora que ya sabemos lo que es interfaz, ¿vieron que estos métodos tienen el size, en el caso del site, pila y cola tienen ese método? SEMPI también, ese método, porque justamente implementan esa interfaz. Entonces, sí o sí tienen que hacer este método, pero obviamente dependiendo de cómo lo haga cada uno, ¿no? O sea, bueno, ahí nos queda un poco más claro cómo hace todo eso, ¿no? Bien, continuamos. ¿Se entiende? Y acá vamos a ver cómo se implementa una pila, ¿no? Cómo podemos implementar. Se puede crear una pila de forma sencilla con la clase stack, que hereda de la clase vector.
Obviamente esto no es que sea solamente con esto, ¿no? Acá dice de la forma sencilla, ¿no? Recuerden que lo que dice acá justamente, que las pilas se pueden implementar tanto con arreglo o con lista enlazada, vectores, con cualquier cosa, basta que sigan el parámetro de lo que es una pila, ¿no? Pero acá lo que dice que, lo que vamos a dar en teoría, dice que se puede crear una pila de forma sencilla con la clase stack, que hereda de la clase vector. Sí, y bueno, definir las excepciones para las condiciones de error. Y acá, bueno, nos dan justamente otro ejemplito de vuelta, que nos va a ayudar bastante en el caso de que este no recuerdo si está subido a la plataforma. Lo vamos a, en la casa lo vamos a escribir, lo vamos a tipear, y de ahí vamos a compilarlo y a ver cómo funciona, ¿no? Entonces, bueno, definimos una pila de tipo integer. A ver esto un poquito más acá. Creo que hay algo. No, no hay nada. Entonces, define acá una pila del tipo integer. ¿Vieron? Stack, pila, new stack. Es que, parecido a la Rayleigh, ¿no? Solamente que acá es stack. Agregamos datos a la cola con el push. Acá va agregando. A ver, no, acá no. ¿Dónde hace el push? Acá. Acá hace el push. Y dice, iteramos hasta que la pila esté vacía, o sea, mientras sea distinto de justamente lo que me devuelve este método, que me devuelve si está vacío. Entonces, mientras eso no sea verdadero, nos muestra el elemento de la cola con pop. Acá el elemento de la pila, ¿no? No de la cola. Ah, el elemento de la cola. Ah, está bien. Pensé que decía de la cola. No, el elemento nos muestra el elemento en la cola, o sea, el que está justamente, el que llegó al último. Y con el pop está bien entonces la teoría. Sacamos el elemento de la pila. Entonces, bueno, ahí va sacando con el pop. Bueno, esto lo tendrían que copiar ustedes y compilarlo para ver qué es lo que hace, ¿no? ¿Se entendió entonces la teoría de hoy, chicos? ¿Se entendió más que la del lunes? La del lunes estaba un poquito feita, ¿no? Esta está mejor. Se ve más como ejemplo llevado a la realidad. Bien, si se entendió la teoría, vamos a ver lo que corresponde a este práctico. Bien, perfecto. Vamos a ver lo que corresponde a este práctico. Que como dijimos que el práctico anterior lo íbamos a hacer hoy, lo mismo vamos a ir atrasado un poco con la práctica también, ¿no? Esta práctica de lo que es pilas y cola lo vamos a hacer el próximo lunes. Obviamente si ustedes se animan, porque en teoría ya con lo que se da en la teoría justamente tendrían que ser capaces, pero cualquier cosa lo vemos el lunes, como lo vamos a ver ahora con los ejemplos que quedaron de la clase del lunes, ¿no? Ahora vamos a realizar esa parte, que vendría a ser todo esto, ¿no? Ahora le había dicho yo que íbamos a hacer en esta clase todo esto de ejercicio, ¿no? El 3, el 4, el 5, el 6 y bueno, el 7. Y bueno, entonces el lunes haríamos todo lo que es, profe, ¿nos puede pasar el Power? Sí, 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 ahora les paso. Bueno, y ahora el lunes vamos a hacer los ejercicios que serían el 9, el 10, el 11 y el 12 y el 13. Y el 14, que eso es opcional, ese quizás no lleguemos a hacerlo por el tiempo, pero bueno, eso vamos a hacer el lunes. Siempre como que esta unidad vamos a ir a una clase, un tema práctica, ¿no? Vamos a ir un poco atrasado para que lo vayamos viendo bien, tranquilo, lento, porque creo que es lo mejor para ustedes, ¿no? No es como la unidad anterior que terminábamos la teoría y esa misma clase veíamos práctica. No, este vamos a ver teoría y vamos a ir siempre un poquito atrasados con la práctica. Pero obviamente con lo que dio ustedes pueden hacer, ¿no? Así que si quieren, están aburridos el viernes, sábado a la noche, bueno, se ponen a hacer los ejercicios, ¿no? Que por ejemplo veamos y van a ver que no están tan difíciles, pero como yo quedé en hacerlo el 1, 2, 3, 4, 5, 6, no vamos a hacerlo ahora, ¿no? Dice el ejercicio 9, realizar un programa donde simplemente los métodos de pila, o sea, push, pop, pick y empty, define una pila, mostrar el último elemento ingresado en la pila, mostrar los elementos de la pila hasta que quede vacía, y bueno, sería más o menos, más que nada, copiar justamente lo que está acá, ¿no? De pila, ¿no? Y acá, bueno, ya estarían viendo qué es lo que hace, así que ese punto, miren, está facilísimo, háganlo este punto, el ejercicio 9, háganlo
para entender de paso bien. Bueno, el ejercicio 10 dice crear una lista de números, luego crear un método para recorrer la misma y mostrar los valores en el orden ingresado e invertido. Entonces, bueno, en el orden ingresado sería como una cola, justamente el primero que ingresó va a ser el primero que voy a mostrar, e invertido ahí ya trabajaríamos con una pila, ¿no? Porque trabajaríamos el último que ingresó voy a ser el primero que voy a mostrar, ¿no? Entonces, bueno, ese creo que tampoco está difícil, creo que lo pueden hacer, intenten, igual como les digo, esto lo vamos a ver el lunes, pero intenten, ¿no? Ustedes. El ejercicio número 11 dice realizar un programa donde ingresen apellidos de personas y mostrarlo por pantalla. Estos elementos se almacenarán de acuerdo a la prioridad del apellido. Entonces, bueno, acá vamos a ver un poco cómo tendría que estar. Al parecer hay que ordenarlo. Entonces, como que pila y cola, bueno, vamos a ver esto también el lunes. Esto sí lo vamos a ver el lunes. Esto si quieren no lo hagan. Y este ejercicio número 12 dice crear una clase pila de enteros que contengan los siguientes métodos. Bueno, esto sí lo pueden hacer, porque miren, apenas hay que crear una pila, que hacer el método que inserta, el que quita, el pila vacía, el limpiar la pila, encima de la pila, el tamaño de la pila. Bueno, van a hacer todos estos métodos, intenten hacerlo y prueben en un mail esos métodos, ¿no? Acá justamente lo dice, ¿no? Y luego creo un menú que permite utilizar los métodos de la nueva clase. Entonces, bueno, para que vayan probando y todo. El ejercicio 13 dice realizar un programa donde se vayan mostrando los elementos de una lista a medida que vayan ingresando nuevos elementos. Luego realizar un menú para poder seleccionar en qué orden se van a mostrar la lista, ¿no? Entonces, ascendente o descendente. Bueno, y entonces trabajarían de forma ascendente, bueno, podría ser que muestre como si fuese una cola y forma descendente, como si fuese una pila. Bueno, eso ya lo ven ustedes. El ejercicio 13, si quieren, también lo pueden hacer. Y el 14, vamos a ver por qué es opcional, ¿no? Porque, a ver, dice, si pide implementar un programa que permite evaluar si una expresión matemática está correctamente balanceado en cuanto a paréntesis, llave o corchete. Dice utilizar la pila para llevar a cabo la tarea. Entonces acá no dice que utilicemos una pila, sí o sí. Entonces, bueno, y a ver, veamos cuándo está correctamente balanceado. Por ahí ustedes lo quieren hacer, entonces veamos los ejercicios. Dice que, bueno, esta expresión matemática está correctamente balanceado. Bueno, y está correctamente balanceado porque tiene la misma cantidad de llaves, tanto de que abre como que cierra, ¿no? Yo si encuentro una llave abierta, voy a tener que sí o sí que tener una llave que lo cierre. Y lo mismo con los corchetes, ¿no? Si hay un corchete abierto, voy a tener que tener sí o sí un corchete que lo cierre. Entonces, bueno, eso sería que esté completamente balanceado. Y acá nos da un ejemplo de que no está completamente balanceado porque falta una llave que cierra. Y a ver dónde falta acá. Justo al final falta la llave que cierra. Así que bueno. Creo que nos puede pasar el código. Sí, ahora les paso el código y también les paso de paso el power. Así que bueno, déjenme que deje de compartir pantalla un momento. Paso la asistencia, paso la asistencia. Ahí está la contraseña. Ahí está. Vayan a ponerse presente ahora mismo mientras yo eh, les paso el power, ¿no? Así que bueno. A ver dónde lo tengo. Entonces, bueno, ahora le voy a pasar eso.
Ahí está. Bueno, ahora se están viendo, a ver, confírmenme si lo pueden ver. Bueno, y saben que hay gente que por ahí no puede ver lo que yo envío, así que bueno, estaría bueno que lo pasen en el grupo de WhatsApp que ustedes tienen, ¿no? Perfecto, ahí José lo pasa. Bueno, vamos a ver entonces ahora lo que nos, o dónde nos quedamos, ¿no? A ver, voy a compartir pantalla. ¿Alguien intentó resolver el ejercicio del PP algo? Nosotros, a ver, ¿qué es lo que hicimos? A ver, acá tengo, cerrar esta es la clase, cerrar, ahí está. Veamos qué es lo que estuvimos haciendo. Bien. Nosotros estuvimos trabajando, hicimos el ejercicio 1, ¿recuerdan? Y también hicimos el ejercicio 2, que era este, creo. Así que bueno, ahora lo que nos tocaría hacer sería el ejercicio 3. Que si venimos acá, tenemos el ejercicio 3 que dice, nos habíamos quedado en este, que dice ingresar un número por teclado, solicitando el precio del producto X, puede tener decimales, y calcula el precio final con el IVA. El IVA, bueno, será un consciente de una constante, perdón, de 10,5%. Y bueno, y acá me dice qué es lo que tengo que utilizar, ¿no? Lo tengo que hacer con esto y con el escáner también. Bueno, entonces veamos nosotros más o menos qué era el input stream reader. Vamos a ver acá si tengo yo el ejemplo. ¿Dónde está el input stream reader? Creo que este, viene acá. Recuerden que el input stream reader me leía byte a byte, ¿no? Recuerden que yo lo había comentado en clase esto y lo habíamos probado que leía byte a byte. Miren, si quieren lo vamos a hacer de vuelta. Acá sería entrada, punto read. Y acá, bueno, esto devolvió en entero. Entonces acá yo por ahí voy a comentar esto. Bueno, y voy a comentar esto. Entonces, esto me leía byte a byte. ¿Por qué? Porque yo escribía varias cosas y me devolvía el código, el número relacionado en el código ASCII de en este caso la D, ¿no? Que es 100. Entonces, bueno, ya había una mejora de esto, de que me lea byte a byte, que era con el buffer, ¿no? Recuerdan que el buffer hacía un paso intermedio donde justamente en el buffer iba depositando una cierta cantidad de bits y después leía todo eso junto, ¿no? Todos esos bytes, perdón, los leía junto, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer control Z y eso lo podemos utilizar justamente para este ejercicio, ¿no? Miren, a ver. A ver. Entonces, bueno, recordemos que el buffer lee toda la línea. Vamos a compilarlo para que me crean de vuelta. Entonces, bueno, si lee este encontrar el fin de línea, y bueno, yo voy a poner comisión B1. Y bueno, y acá me dice, ¿no? Cadena comisión B1, B, y me contó la cantidad de bytes y todo, ¿no? Entonces, como que me lee toda la línea. Entonces, bueno, si yo vengo acá y voy a poner acá una clase nueva, voy a hacer ejercicio número 3. Ejercicio 3. Y voy a copiar lo que es acá el enunciado del ejercicio. Yo puedo trabajar, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, de que este ingreso de número solicitado por teclado, que lo leamos como lo hacemos acá justamente con el buffer, ¿no? Que tomemos toda esa entrada, todo lo que nosotros ingresemos. Entonces, esto me puede servir. Esto me puede servir. Yo lo voy a copiar absolutamente y a ver si me siguen lo que yo quiero hacer ahora. Entonces acá yo puedo poner, en vez de este cartelito de que se lee hasta encontrar el fin de línea, yo voy a poner ingrese un número. Ingrese un número.
ingrese el precio del producto. Precio del producto. Y automáticamente veamos cómo trabajaba este teclado.readLine, leía todo lo que yo ingresaba, toda la línea, entonces lo guardaba en ese string C, por lo que esto también me puede servir, ¿no? Lo puedo utilizar. Entonces yo ya tengo todo lo que, a ver acá porque me da error. Ah, porque estoy trabajando con, puede haber una excepción. Entonces, bueno, yo acá tendría todo lo que yo ingrese acá en este caso, pero acá yo ingresaría números, ¿no? Pero ¿cómo trabajo yo números para hacer calcular el precio, ¿no? Con el IVA y todo, porque ahí tendría que trabajar con operaciones, ¿no? Y un string, por ahí yo no puedo trabajar, no puedo multiplicar, no puedo sumar, ¿no? Porque un string tendría que convertirlo a un entero o a un double. Y bueno, y lo podemos hacer gracias a la clase string, tiene un método, que miren este método. Yo declaro un double que va a ser número convertido, número pongamos nomás, y bueno, hago c punto, y hago double, creo que es el método, a ver, creo que es con minúscula, double, o parse, a ver, parse, a ver, c punto, y ahora el método, ya ve que le decía y no tenía el método, sí, tiene un método, double, integer, no, perdón, es así, la clase double tiene un método justamente, double.parse, parse double, que recibe un string y esa cadena lo convierte a double, ¿no? Entonces, bueno, acá le voy a poner recibe un string y lo convierte a double. Y lo mismo también tiene la clase integer, ¿no? Creo, integer.parseInt, que también recibe un string y lo puede convertir a entero. Pero lo que yo necesito es que sea doble porque puede tener, como acá, puede tener decimales, ¿no? Como me dice el enunciado. Entonces, bueno, yo acá ya puedo trabajar con un número porque tengo un número, en este caso, número real. ¿Y qué es lo que me dice? Que el precio final con IVA, al parecer, tendría que sumarle yo un IVA, y ese IVA va a ser una constante que va a ser 10.5%, ¿no? Entonces va a ser va a ser el 10.5% de mi número, ¿no? O del precio, ¿no? Pongámosle un número mejor, precio. Entonces, bueno, yo tendría que hacer acá otro double que me calcule, o directamente escribirlo a él, precio, que sea igual a precio más, y acá tendría que hacer cómo saco el porcentaje, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo sacamos el porcentaje? Nada más ni nada menos con precio por, y acá tendría que ser con lo que me dice, ¿no? 10.5. Entonces, 10.5 dividido 100. Entonces, bueno, ahí yo tendría ya lo que es el precio y podría mostrarlo, ¿no? Simplemente. Entonces vamos a intentar a ver si lo muestro. Acá LN, acá siempre el LN para que quede bien, y acá pondría algo yo como precio final. Precio final, y acá concateno y muestro el precio. Y bueno, y podría cerrar yo entonces ahora la entrada.close, y también justamente para que no siga gastando recursos en mi máquina, ¿no? Teclado.close. Entonces bien, y vamos a compilarlo. Acá, bueno, ingrese el precio del producto. Yo voy a hacer que el producto valga 20.4. Y acá, bueno, me devuelve el precio final, que es 22 punto tanto, tanto. ¿Se entendió cómo resolvimos este ejercicio? Cómo yo leí todo con el buffer, toda la línea, y lo convertí acá. Este truco me sirvió para yo poder manejar ya un número, en este caso un número real, con el double, parse double, que me convierte en una cadena de string. ¿Se entendió, chicos? Porque es lo que me pedía el ejercicio, ¿no?
Esto también lo podría hacer con el escáner, justamente también me dice que lo haga con el escáner, pero eso ya les dejo tarea de ustedes porque ya vimos, trabajamos con escáner, entonces bueno, eso lo pueden hacer, ¿no? El mismo trabajo de siempre. Y también entraría el doble, parse doble. Bien, entonces bien, si entendieron eso, me parece perfecto, vamos a guardar. Ya tenemos el ejercicio 3, vamos con el ejercicio 4 para que vayamos haciendo todo lo que les prometí que íbamos a hacer el ejercicio hoy. Entonces, bueno, vamos al ejercicio 4 y veamos qué dice el ejercicio 4. El ejercicio 4 dice que crea un programa para leer caracteres. Este formula la pregunta hasta que se introduzca alguno de los caracteres que constituyen una respuesta válida. La condición de cierre es ingresar un carácter S minúscula o S mayúscula. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Yo acá lo voy a trabajar con escáner para que ustedes también trabajen con los flujos de entrada, ¿no? Pero más o menos con eso ya les doy una idea, porque si no, no tiene sentido de que yo trabaje con todos los flujos de entrada y ustedes... Además ya trabajamos con varios, ¿no? Ya hicimos el ejercicio 1, 2, el 3 y el 4. Entonces, bueno, este último, utilicen ustedes, vean ustedes qué flujo de entrada utilizan. Yo voy a utilizar el escáner. Ustedes utilicen por ahí uno que sea byte a byte o que lea cadena entera, que ya lo hicimos en el ejercicio 3, con el buffer. Bueno, yo en este caso, yo voy a hacer el escáner para más que nada darle una idea de cómo podríamos resolver, ¿no? Dice, este formula la pregunta hasta que introduzca alguno de los caracteres que constituyen, o sea que voy a hacer un siglo hasta que me ingrese yo tanto la S minúscula o la S mayúscula, ¿no? Entonces, bueno, acá puedo hacer con un do while para que entre una vez. Acá voy a tener un do while. Y bueno, acá tendría que tener entonces una condición. Puedo poner la buena bandera, que mientras sea igual a 0. Entonces acá tendría que declarar hecho un entero b igual a 0. Y acá ¿cuál es el problema? Ah, que no estoy dentro del main, me olvidé de copiar el main. Bueno, lo voy a tirar acá. Y bueno, voy a borrar todo esto. Entonces acá aparece un do, un while, mientras b sea igual a 0. ¿Tengo que cerrarlo? Así. Pero bueno, int b igual a 0. Bien. Entonces, mientras yo esté acá, voy a poder hacer un system que me diga ingrese un carácter, creo que no. Ingrese alguno, bueno, system. Acá voy a declarar el flujo de entrada del escáner. Entonces voy a poner scanner.teclado igual a new scanner de system.in. Y bueno, entonces ya con eso tendría que importar la librería. Bueno, y acá habría un salida por pantalla para que me diga ingrese un carácter. Ingrese un carácter. Carácter. O caracteres, ¿no? También. Y acá un punto y me diga para salir ingrese S o la S mayúscula. Entonces, bueno, y acá entonces lo único que tendré que hacer es tomar lo que ingreso yo, que va a ser acá en el string, no sé qué estaba haciendo, string que valor igual a teclado, punto next line, y bueno, y acá tendría que preguntar solamente si valor punto equals es igual a S o valor punto equals es igual a S minúscula. Acá entre cadenitas. Pasa eso, yo voy a hacer bandera igual a 1 y si no por el else voy a poner de vuelta el mensajito, ¿no? Este mensajito.
ln y print ln. Entonces, bueno, y acá en el caso de que pase eso, tendría que mostrar el valor, ¿no? También, si es que quisiera, ¿no? Entonces, o no, no, porque sé que es ese. Bueno, lo mostremos igual. Lo mostremos igual. El valor ingresado es 2 puntos y muestro un continuo con valor. Acá, más. Y acá tendría que poner usted ingresó 2 puntos y voy a concatenar también con valor. Entonces vamos a ver si esto funciona. Yo voy a poner cualquier cosa y me va a decir ingrese un carácter, para salir ingrese S o S mayúscula, usted ingresó ACC. Bueno, esto, bueno, sí, claro, pues se repite 2 veces porque lo hago acá. Entonces, bueno, usted ingresó, esto sería, bueno, que lo borre, y ahí va a quedar como un poco más bonito, ¿no? Pero al fin de cuentas funciona. Usted ingresa un carácter para salir a SOS, bien, otra vez hasta que yo no ingreso ese, y bueno, el valor ingresado es ese y me permite salir. ¿Se entiende cómo la lógica de este programa? No es tan difícil, no estuvo tan difícil, pero es porque yo lo utilicé con escáner, ¿no? Lo que ustedes por ahí tendrían que hacer, por ahí podrían trabajar con el buffer, que me lee toda la línea y bueno, o con algo que vaya leyendo byte a byte. Bueno, este es el único ejercicio que le dejo para ustedes. Si bien lo hice con, no hice nada incorrecto, ¿no? Porque el escáner tiene un flujo de entrada, ¿no? Entonces, bueno, yo resolví el ejercicio. Acá no me decía con qué lo haga, así que bueno. Pero para que ustedes puedan hacerlo con otro para probar. Entonces, bueno, ya el ejercicio, todo lo que es con flujo, ya en principio estaría todo terminado. ¿Se entendió esto, no? ¿Se entendió esto? Si vemos los ejercicios que daban de texto, de entrada de texto. Veamos los ejercicios de entrada de texto. Bien, acá vamos a hacer 3 ejercicios también, para que uno por lo menos quede para ustedes. O hacemos 2 ejercicios y uno también quede para ustedes. Veamos el ejercicio 5. Vamos a hacer entonces acá ejercicio 5. Ejercicio 5. Ejercicio 5. Y lo vamos a ver. Veamos. Y copiamos el ejercicio 5. Me dice crear un fichero de texto con el nombre y contenido que tú desees. Por ejemplo, ejercicio 1.txt, realizar un programa en Java que lea el fichero carácter a carácter y muestre su contenido por pantalla sin espacios. Ujú. Entonces, bueno, acá nos dan un ejemplo que dice que si el fichero contiene este texto, deberá mostrar, bueno, justamente todo, pero sin espacio, ¿no? Y acá nos dice que podemos utilizar la función ready y de buffer reader. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos nosotros para recordar qué es lo que vimos nosotros de lo que es fichero, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cerrar en un principio estas clases. Lectura también, lectura de línea también, ejemplo escáner también. Y acá creo que teníamos nosotros un fichero que es lo que nos pasan en la plataforma, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es, damos de vuelta, dice leer, ¿no? Leer en un principio porque tenemos que ir leyendo y mostrar, dice solamente así que lo podemos mostrar por pantalla, no dice que escribamos o modifiquemos el archivo, ¿no? O sea, nosotros solo tenemos que leer y mostrar, pero mostrarlo sin espacio. Entonces, bueno, nosotros podríamos utilizar este método leer de acá, que ya lo tiene, que trabaja justamente con el buffer. Entonces, bueno, me podría copiar yo todo esto y me podría copiar el main para probarlo. Entonces, bueno, es lo que voy a hacer.
Entonces, bueno, me voy a copiar el constructor 1, en principio, para tener un constructor. Me voy a copiar el leer, porque yo al parecer solo tengo que leer. Me voy a copiar el leer. Siempre viendo a ver si funciona, ¿no? Porque por ahí puede no funcionar. Pero en un principio creo que tendría que hacer eso nomás. Y el main. El main. A ver, seguramente hay algo que le tengo que cambiar, pero bueno. El main. Veamos qué es lo que tengo que cambiar y cómo lo tendría que hacer. Veamos primero cómo leía esto, ¿no? Yo tenía el buffer reader, que bueno, acá mostraba que me muestre la dirección de la ruta. No me interesa, sinceramente, lo borro. El contenido del archivo tampoco me interesa, o sí me interesa, pero no mostrarlo. Y acá, a ver, este leía toda la línea completa, entonces no me interesa porque acá me dice que vaya leyendo carácter a carácter. Pero veamos que este buffer reader, esta clase, viene de la clase reader. La clase reader tenía un método que era read, que leía byte a byte. No sé si recuerdan la teoría. Entonces yo podría acá cambiarlo pensando así, a ver dónde está. No, ¿dónde está acá el ejercicio 5? En vez de hacer este while, que este texto sea, y a ver, recordemos que me decía, porque acá me dice también, me da una ayuda que dice que utilice este método, ¿no? Y a ver, creo que acá lo tengo, veamos un poco. Acá tenemos la clase reader, que bueno, acá tenemos el input de stream reader, que acá es el file reader, y bueno, veamos el método que me dice que lo utilice, que en un principio no sé. A ver acá, ¿dónde estaba? Acá. No, a ver, ¿dónde es? Aquí está. Dice que indica cuando cuando esté listo el flujo de lectura. O sea que esto me indicaría cuando ya leyó todo, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo utilizar esto para que me diga mientras haya algo para leer. Entonces, en un principio cambiaría yo eso, ¿no? Entonces pondría a ver si me da la opción eso, texto punto, si me da, mientras sea distinto. Entonces, mientras tenga algo que leer, podría yo ir leyendo byte a byte con el método, y acá este stream lectura yo le voy a poner texto, porque acá es donde voy a ir guardando todo, ¿no? Ah, no, bueno, justo coincide con el otro, ¿no? Texto salida le voy a poner salida. Entonces, bueno, este texto yo quiero que vaya leyendo byte a byte. Entonces, bueno, a ver cómo es que hacía eso. Con el read, que lee un único carácter, porque recuerden que esto es del input de stream reader, ¿no? Pero acá, a ver dónde está, acá, el input stream reader, el file reader hereda de esto, ¿no? Entonces, bueno, me va a servir. Acá, el input stream, todo, ¿no? Entonces, bueno, en un principio creo que me puede servir. A ver, veamos. A ver, si yo guardo, entonces, bueno, texto.reader, veamos primero, bien. ¿Y esto qué me devuelve? A ver, me devuelve un entero. Ah, porque trabaja con el código ASCII. Entonces, bueno, yo tendría que ir viendo que por ahí sea distinto del espacio. ¿Qué les parece a ustedes? Y si es distinto del espacio, lo concateno con el texto de salida. ¿Les parece eso? Entonces, bueno, acá a ver el código ASCII. ¿Dónde está el espacio? Suprimir, escape, cancelar, fin, desplazamiento, timbre, consulta, fin de texto. ¿No hay espacio? Aquí está el espacio, el 32. Entonces yo podría hacer algo de unir, preguntando si esto es distinto del 32, porque es un número. Si es distinto del 32, que solo eso concatene, ¿no? Al texto salida. Entonces, bueno, hago texto salida igual a texto salida más, y acá, bueno, lo convierto a char, justamente ese texto.read, ¿no?
Entonces, bueno, ¿se entiende esto? En un principio creo que puede funcionar. Bueno, una vez que sale todo de acá, de que ya leyó todo, tendría que mostrarlo, ¿no? System.out.print, y acá que voy a poner texto sin espacio. Dos puntos. Y acá, bueno, un espacio, y acá voy a mostrar el texto, que es texto salida, creo. Salida. Bueno, en un principio creo que eso tendría, lo único que tengo que modificar es esto, porque lo único que voy leyendo, y a ver acá, bueno, si el fichero existe, si no existe me lo va a crear, todo esto es lo que ya vimos, y acá, bueno, el método leer, que es lo que me interesa. Entonces, bueno, a ver, el fichero acá me dice prueba txt, en un principio le voy a poner algo, voy a fijarme acá, si yo tengo algo acá, esto es con lo que venía trabajando antes. Profe, ¿pasó la asistencia? Sí, pasé la asistencia. No sé si, a ver, ¿alguien tiene la asistencia por ahí? ¿Se lo puede pasar? Bueno, acá entonces voy a poner a ver a comisión B1, la mejor. Entonces esto me tendría que devolver todo junto, ¿no? Vamos a guardarlo. No lo voy a cerrar. Lo voy a compilar a ver acá. Texto sin espacio y me da vacío, ¿no? Me da vacío. ¿Por qué me da vacío? Veamos por qué me da vacío. Me da vacío, a ver. No está vacío mi texto, ¿no? No está vacío mi texto. ¿Me puede mandar? Sí, a ver, déjame que entonces dejo de compartir y la mando de vuelta. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde tengo la contraseña? A ver, a ver, a ver, ¿dónde tengo la contraseña? Bien, ahí está. Entonces, ahí la mando. Ahí justo la pasaron. Bueno, veamos, a ver, continuamos con esto. Veamos por qué no me lo tomó. Y esto me devolvió en entero, el 32 es el espacio. Capaz que es así. A ver. Ahí está. Ahí está. Pero y acá me devolvió algo feo. ¿Por qué me devolvió algo feo? Si mi prueba de TXT no tiene esto. Dice comisión la mejor. A ver, read sea distinto de 32. A ver acá si lo hago un char carácter y le paso esto. No sería lo mismo, ¿no? Entonces acá carácter y acá a ver char otra vez. No. A ver, ¿cuál es la prueba? Programador módulo 3. Ah, me está tomando este programador módulo 3. Ah, está bien. No sé, no mejor. A ver, pongo hola. Porque yo tenía otro, pero no, me está tomando bien. Me está tomando bien, me está tomando bien. Escritorio, mi programador, módulo 3, pero te esté bien. OA, OA, me toma OA, como que me salta algo. Me está saltando. ¿Y por qué es eso? A ver, texto salida. Ustedes ven algo extraño, chicos, que yo no vea. Punto read. Tiene sentido lo que estoy haciendo, ¿no? A ver, texto salida. Bien, acá voy, esto supuestamente este método me dice cuando ya
Y este read preguntaría si si es distinto de 32, o sea, si no es el espacio. No es el espacio, que es lo que yo quiero. Si no es el espacio, vendría acá y lo guardaría acá. OA. Y acá van caracteres OA. OA. Y a ver. System.out.print. A ver qué devuelve esto. Mm, 11110. ¿Por qué 1110? El 1 es inicio de encabezado. 11110. Me está leyendo cualquier cosa, ¿no? Después me lee la L. Hay algo raro acá. Agregamos como hacía para que lea, bueno, el read, que lea lo que dice la teoría esta, que te lee un byte. A ver, lee un único carácter, bien. Entonces esto tendría que leer un único carácter. 11110. 1110. ¿Por qué lee 1110? ¿Por qué lee 1110? Ay, 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 a ver. ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Por qué creen que lee 110? Creo que sea por esto. Oh, no. Bueno, pues le mando este. Oh, no tiene mucho sentido, ¿no? Tendría que funcionar, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Cierro constructor. Estoy diciendo el constructor 1. Le paso bien el programador en módulo 3.txt. Filtro de dos modos. No sé por qué me lee texto de salida. Bueno, me tendría que si es distinto de 32. Si es distinto de 32 que entre. No sé la verdad. A ver, déjenme que google un toque. Déjenme que google un toque. Que la verdad que no tendría mucho sentido. A ver, a ver. La verdad que no encontré nada. Pero puede ser, creo, que acá, a ver, capaz que, a ver, a ver, uno con Java, a ver, voy a poner un número, que sea igual a 0. Y acá voy a poner num igual a esto. Y acá, bueno, le voy a poner que num sea distinto de 32. No lo encuentro. Y me sigue mostrando OA, ¿no? Qué raro, qué raro, qué raro. Ay, ay, ay. A ver, ¿hay alguien ahí? Ah, sí están, ¿no? Pensé. A ver, déjenme un toque que esto tengo que hacer unas cositas. 2 minutitos y vuelvo.
Ahora volví, disculpa. Tenía que hacer una cosa acá. Eh, no sé por qué no funciona el chat. Creo que... A ver. Voy a ingresar otro. Miré que funcionara. Editar de todos modos. Guardar. Espacio sin nada. Me tomo la primera. Texto sin espacio. Algo no está haciendo bien. Texto. No me está leyendo. Bueno, y acá no entra. Si este está bien. Intro lea, bueno, esto sí. Sí, porque este es el número 32. Ingresé es distinto de 32. Que lo convierta. No, o sea, no creo. No tiene sentido esto. Y acá me lo toma el A, pero solo el A. Y ahora me toma 2. Ah, ahora me toma 2. O sea, si le doy un espacio acá, pongo una B. A ver ahí. Y ahora me lo toma con el espacio, pero me lo pone el espacio en el medio. ¿Qué onda? Y acá, y acá me toma, lo va poniendo espacio. ¿Por qué no lo va poniendo espacio? No me es distinto de 32. Sí, si no, tendré que hacer texto. Rarísimo, ¿no? AC. Pero no entiendo por qué me lo pone el espacio si yo digo justamente que acá no me lo ponga el espacio. Es lo que no entiendo. A ver, seguro que es el 32 esto. Sí, el espacio es el 32. Pero si es distinto de 32, tendría que ingresar acá y bien. AC. A ver qué tiene el texto de dándole vuelta. O sea, me lo toman a esta A me lo convierte en espacio, esto me lo tomo bien. Este espacio lo lee, este lo pone y lo demás no lo lee. Es rarísimo. Bueno, vamos a ver, bueno, este para la otra clase lo traigo resuelto, pero en principio tendría que andar así, ¿no? A ver. ¿Soy yo el que piensa que esto tiene sentido o solo soy yo el que piensa que esto tiene sentido? Tendría que andar, ¿no? No, lo raro es el comportamiento de esto. Bueno, esto para que por lo menos hagamos uno bien, lo traigo a la próxima clase. Qué raro. Bueno, hagamos el ejercicio 6. Uy, no puse el... Bueno, a ver. Veamos qué dice el ejercicio 6. ¿Dónde está el TP? El 6 dice que escribe un programa que escriba los 100 números naturales en fila de 10. O sea, bueno, básicamente esto, ¿no? O sea, tendríamos que escribir acá. ¿O estará mal? No está mal eso.
Lo rarísimo, che, quedó ahí. Bueno, veamos. Acá lo que tengo que escribir, entonces, bueno, yo voy a borrar esto. Voy a borrar esto y lo voy a guardar, porque no quiero que tenga nada, para que escriba. Y veamos cómo escribíamos nosotros, según lo que tengo acá de ficheros, que estaba subido a la plataforma. Eh, ¿Cómo escribía? Bueno, escribía, básicamente esto, escribía, acá da el salto de línea, que nos va a servir, y bueno, este para guardar los cambios. Entonces, al parecer esto me va a servir para escribir, y bueno, acá bueno, entonces, bueno, otra vez voy a volver a copiar este constructor, confiando, y de paso veamos si esto es el problema o no. Voy a copiar esto, voy a copiar el escribir, ahora porque quiero escribir, y acá voy a copiar el main también. Solamente que bueno, ahora voy a escribir, por lo tanto voy a desconectar esto. Ah, y bueno, tengo que copiar el leer también. Chero, leer. El leer, bien, ahí tendría que andar bien. Solamente que acá en el main, bueno, yo ya no quiero leer porque el escribir al final lee, entonces bueno, acá voy a escribir. Este sí, escribir sí. Y acá voy a cambiar el escribir. Que me dice que, a ver, el ejercicio me dice que tengo que ir escribiendo hasta el 100, pero de líneas de 10 en 10. Entonces, bueno, yo haría un for, y acá que escriba nomás, a ver, un for que vaya a un entero, de i igual a 0, con i menor que 101, para que vaya hasta 100, y más, acá falta el punto y coma. Y bueno, y acá que escriba, ¿no? Que escriba, pero que escriba el i, que escriba i. Entonces esto me va a ir escribiendo, y yo tendría que preguntar acá también si el i porcentual 10 es igual a 0. O sea, si es igual a 0. O sea, si es, por ejemplo, 10, 20, 30, así, ¿no? Entonces, si pasa eso, tendría que escribir yo esto, el salto de línea. El salto de línea. Y si no, bueno, tendría que escribir el espacio, ¿no? Entonces, en un principio, solo con lo que está acá, miren, tendría que andar esto, bueno, y esto tendría que borrarlo, y bueno, esto para que lo guarde. Y a ver acá cómo está la ruta módulo 3 prueba txt, bueno, bien. Entonces, si yo compilo, creo que esto sería suficiente. Vamos a ver. Y acá, bien. 0, 1, 2. El 0 el 0 y saltó la línea. Ah, bueno, porque el 0 es acá. Y es distinto de 0. Ahí está. Bien, entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, hasta el 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ¿Se entendió básicamente cómo hicimos esto? Apenas cuando yo quiera leer, voy a modificar una ayuda que me dan acá en el fichero este que está subido a la plataforma. Quizás tenga que modificar en el caso de leer esta parte, ¿no? Lo que quiero intentar que haga yo al leer. Y como bueno, ahora estamos escribiendo, yo modifico acá lo que quiero intentar en el escribir. Donde me ayude con un for y voy escribiendo el índice nomás. Y bueno, si era divisible por 10, hacía el salto de línea, escribía un salto de línea. ¿Se entendió este ejercicio? Está, la verdad, fácil, miren. ¿Se entendió? Confirmen. Confirmen si se entendió. Si siguen ahí. ¿Se entendió? Bueno, quiero suponer que sí. Si se entiende, profe, tengo que abrirle la puerta a la... Dale, perfecto. Bien, perfecto. Perfecto, José. Igual la clase va a quedar grabada bien. Bueno, entonces hicimos ese. Veamos qué nos falta.
El ejercicio, hagamos el ejercicio 7 y bueno, y le debería el 8 y el 6. El 8, el 8 lo traigo yo, porque este sí es medio larguito. Creo que hay que comparar, ordenarlo alfabéticamente. Pero lo que me sorprendió el 6, che, qué raro, ¿no? La verdad que para mí tiene que funcionar, pero bueno. Hagamos entonces el ejercicio 7 y le paso todo esto. Ejercicio 7. Veamos qué dice el ejercicio 7. Va. ¿No se copió? Ahí está. Escribe un programa que recibe el nombre de un archivo que almacena una serie de cantidades enteras positivas separadas por coma e imprima su suma. Bueno, por ejemplo, acá esto me va a imprimir su suma, ¿no? Y bueno, entonces tendría que leer yo en un principio, por lo que, bueno, voy a copiar de vuelta todo lo que hice en el ejercicio 5, que creo que me va a servir todo esto. Voy a copiar todo esto. Y voy a poner. Perfecto, saludo María. Cualquier cosa. A ver, esperen, entonces le paso esto, todo lo que vamos haciendo hasta ahora. Y así se van. O no sé quién era el que. A ver. Ah, bueno, José, justamente José ya se fue. ¿Hay alguien que pueda leer los mensajes que yo envío por acá? Así ahora mismo paso las clases y lo envío en el grupo. Yo ahora mismo voy a pasar las clases y le voy a enviar para que ustedes tengan. Profe, Sí. eh, yo no puse la asistencia y no lo puedo poner yo. Bueno, Naira Leal, ¿no? Sí, Bien, yo me hago cargo de eso, no te preocupes. Envíame un ah mensajito bueno, así por la plataforma. bueno, ya le Sí, mandó. sí, 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 envíame. Bueno, ahora le paso esta clase que vamos haciendo hasta ahora. Ya, práctica. Bueno, ejercicio 3, ejercicio 4, ejercicio 5, el ejercicio 6. El 5 es el que no salió. Bueno, ahora estamos haciendo el 7, así que no lo voy a pasar. O sí todavía no le paso. Bien, entonces ahí confírmenme si se vio. Bueno, y ahora vamos a empezar a hacer el ejercicio 7. Para el ejercicio 7 yo lo que tendría que hacer es básicamente, bueno, voy a copiar todo lo del ejercicio 5. Todo lo del ejercicio 5. Y aparte de eso, bueno, voy a recorrer que me lea línea a línea. Al momento de leer. Eh, no estoy compartiendo pantalla, pues chicos. No, no me dijeron nada. Ya comparto pantalla. No, si me dijeron, no, no me dijeron. Bien. Bueno, sí tengo que seguir grabando, ¿cierto? Porque, bien, lo que tenía pensado es que, bueno, que vaya leyendo esto línea por línea. Y acá este split eh, de la cadena que leyó me lo va a quitar la coma. Porque yo recuerden que voy a tener
esta línea, ¿no? El 2,53,2. Entonces este método del string, este lectura.split, me quita la coma de esta línea, porque recuerden que este texto.readLine devuelve un string que leyó toda la línea. Bueno, con esto yo le voy a quitar la coma, ¿no? Entonces, bueno, yo tendría ya todo esto en un vector de string que le traje como fila. Bueno, lo único que tendría que hacer ahí es ir sumando, ¿no? Entonces, bueno, ya tendría que trabajar con el for, con un int i igual a 0 y menor que fila.length y más. Y acá tendría que tener yo un contador o una suma, ¿no? Un entero. Que acá haga suma igual a suma más fila de i. ¿Se entiende esto, no? Ah, bueno, y este fila de i es un carácter, por lo que tendría que pasar yo a un entero. Integer.parseInt. Y acá tendría que ser fila. Ahí está. Entonces ahí haría la suma yo y haría la suma de cada fila. Y automáticamente después lo mostraría, ¿no? System.out.print. Voy a mostrar la suma de la fila. Suma de la fila. Dos puntos. Voy a concatenar acá con la fila. Digamos con la suma. Suma de la fila. Acá también puedo concatenar con la fila porque hice yo acá la línea. Más dos puntos suma. Entonces, bueno, eso se sumaría y yo creo que está bien. Entonces ahora voy a escribir acá unos valorcitos. Voy a poner 1,2,6,4,5, que eso sería 10, 15, 16, 17 y 18. Entonces tendría que devolverme 18. Vamos a ver si me devuelve 18. Y me da un error. No me da error. Absolute path. A ver, ¿qué es lo que le estoy pasando acá? Prueba TXT, mil programadores. El programador prueba TXT. ¿Por qué me dan acá cuando quiero leer? Está bien esta ruta. Cuando quiero cerrar el texto. No puedo cerrar esto. Qué raro, ¿estará mal esto capaz de los ficheros? Juan Mauricio Gritorio, mil programador módulo 3.txt. Porque el error me pasa cuando quiero leer, ¿no? Módulo pro txt. Quizás esto esté mal. A ver si le pongo una ruta incorrecta para que me lo cree. Fichero creado con éxito. Bien. Pero igual me sigue tirando esto. Fichero.get absolute path. Qué raro. Parece que esto hay un error cuando quiere leer. Así que tendría que... Pensé que estaba bien. ¿Usted también le da el error?
¿Probaron esto del fichero? ¿Qué le pasa bien? Pruébate que está. Lectura.repline. No sé si un error, quizá, bueno, eso tendríamos que verlo también. Porque al parecer hay un error. ¿Qué dicen si lo vemos la próxima clase? Bueno, igual yo ya le traigo, ya he hecho esto y lo explico directamente, le explico bien, porque al parecer hay un error cuando quiero leer, no cuando quiero escribir dio bien, pero cuando quiero leer es el que da el error. Entonces, bueno, ¿quieren que hagamos eso? Yo me comprometo para traer para la próxima, justamente eso, ¿no? Dale, sí, no, sí, no sé qué pasa ahí cuando quiero leer. Cuando quiero escribir, sí lo logramos hacer y fue facilísimo. Encima la lógica que cuando queremos leer, está bien la lógica, pero no sé qué pasa. Y algo ahí. Y ya es medio, son y media, así que bueno. Nos vemos entonces el día lunes, ¿no? Igual vamos a ir así despacio, así que tranquila, la cosa es que se entiende todo bien. No vayamos a la prueba. Bien, entonces nos vemos el día lunes. Traten de hacer ustedes también, una vez se les sale. Igual yo el lunes ya traigo todos los ejercicios resueltos y les explico paso a paso. Vale, nos vemos chicos entonces, saludos. Nos vemos, saludos.